Cuando mi esposo me humilló frente a sus amigos diciendo que solo aguantaría un año más conmigo porque yo no estaba a su nivel, jamás imaginó que el mensaje que recibí esa misma noche, del que creía su mejor amigo, cambiaría todo para siempre. Pero antes de contarles lo que decía ese mensaje, déjenme llevarlas al principio de esta historia, que terminó convirtiéndome en alguien que ni yo misma reconocía. Era un viernes por la noche, una cena que yo misma había organizado con tanto esmero. Había pasado todo el día preparando los tamales de mole que tanto les gustaban. El arroz a la mexicana quedó en su punto exacto, y hasta hice flan napolitano de postre, porque sabía que era el favorito de Roberto, el supuesto mejor amigo de mi esposo. La mesa estaba puesta con el mantel bordado que había heredado de mi madre. Las copas relucían bajo la luz del comedor, y yo me había arreglado con el vestido azul marino que tanto trabajo me costó encontrar en el centro comercial. Ellos estaban en la sala, con sus copas de whisky, riéndose de sus historias mientras yo terminaba los últimos detalles en la cocina. Había servido las botanas, los chicharrones preparados, el guacamole fresco con totopos, todo perfecto como siempre lo hacía. Me sentía orgullosa de poder recibir a las amistades de mi marido en nuestra casa, demostrarles que éramos una familia bien establecida, respetable. Entonces escuché mi nombre. Me detuve en seco con la jarra de agua de Jamaica en las manos. La voz de mi marido Rodrigo sonaba clara desde la sala, ese tono burlón que últimamente usaba cada vez más conmigo, pero que nunca había mostrado frente a otros. La verdad, compadres, ya no aguanto más. Voy a cumplir solo un año más por las apariencias y le pido el divorcio. Ustedes entienden, ¿verdad? Ella simplemente no llega ni cerca de mi nivel. Ahora que la empresa está creciendo, que nos estamos codeando con gente importante, necesito a alguien a mi altura. El silencio que siguió duró apenas un segundo antes de que estallaran las carcajadas. Risas fuertes, cómplices, de hombres que aparentemente encontraban gracioso el sufrimiento ajeno. Roberto fue el que habló primero. Tienes razón, compadre. Te mereces algo mejor. Has llegado muy lejos como para quedarte estancado. Sentí cómo la jarra se me resbalaba de las manos y caía al piso de la cocina, el vidrio explotando en 1000 pedazos mientras el líquido rojo se esparcía por las baldosas como si fuera sangre. El ruido los hizo callar inmediatamente. Escuché los pasos apresurados viniendo hacia la cocina, pero algo dentro de mí se había quebrado junto con esa jarra. Y no era solo mi corazón. Cuando Rodrigo apareció en la puerta de la cocina con esa expresión de falsa preocupación, algo se encendió en mi interior. Había pasado toda mi vida siendo la esposa complaciente, la que sonreía aunque le doliera, la que guardaba las apariencias. Pero en ese momento, viendo su cara de hipócrita preocupación cuando segundos antes se burlaba de mí con sus amigos, tomé una decisión. Me agaché, recogí mi bolsa del perchero junto a la puerta de la cocina y caminé directamente hacia la sala donde sus 3 amigos me miraban con una mezcla de vergüenza y curiosidad morbosa. Los observé uno por uno, grabándome sus caras en la memoria. Luego miré a mi esposo, que había salido detrás de mí tartamudeando algo sobre que yo había malinterpretado sus palabras. Sonreí. Una sonrisa amplia, tranquila, que hasta a mí me sorprendió por lo calmada que me sentí. ¿Para qué esperar un año más, Rodrigo? Terminemos esto ahora mismo. Les deseo una excelente velada, señores. Disfruten la cena que preparé. Será la última vez que prueben mi sazón. Y salí de esa casa dejando atrás 32 años de matrimonio, el sonido de mi esposo llamándome desesperado y una vida entera de ser menos de lo que realmente era. Lo que no sabía en ese momento era que apenas 3 horas después, un mensaje llegaría a mi teléfono y revelaría secretos que convertirían mi humillación en el arma más poderosa que jamás había tenido. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me llamo Mercedes Alejandra Fuentes de Castellanos, aunque toda la vida me han dicho simplemente Mecha.
Tengo 63 años, y si alguien me hubiera dicho hace apenas unas semanas que mi vida tomaría el giro que tomó, me habría reído en su cara. Pero aquí estoy, contándoles esta historia que todavía me cuesta creer que sea mía. Conocí a Rodrigo cuando yo tenía apenas 22 años. Él era un joven ambicioso de 26 que trabajaba como contador en una empresa mediana y soñaba con tener su propio negocio algún día. Yo trabajaba como secretaria en un despacho de abogados, ganaba mi propio dinero y tenía planes de estudiar administración en la universidad nocturna. Éramos la pareja perfecta, o eso creíamos todos. Nos casamos 8 meses después de conocernos, en una boda sencilla en la parroquia de San Miguel, con un convivio modesto en el jardín de la casa de mis padres. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Llevaba el vestido que mi mamá y mis tías habían cosido durante meses, y Rodrigo me prometió frente al altar que me amaría y respetaría todos los días de su vida. Qué ingenua fui al creerle. Los primeros años fueron buenos, no voy a mentir. Vivíamos en un departamento pequeño en la colonia Narvarte. Yo seguía trabajando mientras Rodrigo estudiaba para sacar mejores certificaciones. Cuando quedé embarazada de nuestra primera hija, Daniela, Rodrigo insistió en que dejara mi trabajo. Una madre debe estar con sus hijos, me decía. Yo proveeré para la familia. Dejé mi empleo, mis sueños de estudiar, mis amigas del trabajo. Me convertí en ama de casa de tiempo completo, dedicada enteramente a criar a nuestra hija y a apoyar la carrera de mi esposo. 2 años después llegó Sebastián, nuestro hijo, y mi vida se convirtió en un ciclo interminable de pañales, biberones, tareas escolares y comidas familiares. Mientras tanto, Rodrigo prosperaba. Su carrera despegó cuando consiguió un puesto en una empresa transnacional. Yo me encargaba de que nunca tuviera que preocuparse por nada en casa. Su camisa siempre estaba planchada, su comida siempre estaba lista, sus clientes siempre eran recibidos en una casa impecable. Cuando tenía reuniones importantes, yo organizaba cenas perfectas. Cuando tenía que viajar, yo me aseguraba de que su maleta tuviera todo lo necesario. Pasaron los años y nos mudamos a una casa más grande en una zona residencial. Los niños crecieron. Daniela se convirtió en una abogada exitosa y Sebastián en ingeniero. Yo estaba orgullosa de ellos, pero algo me carcomía por dentro. Había dedicado 40 años de mi vida a construir el éxito de otros mientras yo me quedaba en la sombra. Rodrigo abrió su propia firma de consultoría hace 10 años. Fue un éxito rotundo, y yo estuve ahí en cada paso. Atendía a sus socios, organizaba los eventos corporativos, me encargaba de que todo fluyera perfectamente para que él pudiera concentrarse en los negocios. Nunca me lo agradeció realmente. Para él era mi obligación. Con los años, empecé a notar cambios en su actitud. Ya no era el hombre que me cortejaba con flores y palabras dulces. Se volvió distante, crítico. Comentarios sobre mi peso, sobre mi forma de vestir, sobre cómo hablaba frente a sus nuevos amigos empresarios. Mecha, por favor, no cuentes esas historias de cuando éramos pobres, me decía. Ya no somos esa gente. Me inscribí en el gimnasio, compré ropa más elegante, tomé clases de inglés para poder conversar con los clientes extranjeros, pero nunca era suficiente. Cada vez que me miraba, veía decepción en sus ojos. Yo era un recordatorio viviente de sus orígenes humildes, y él quería borrarnos a ambos de su nueva narrativa de éxito. Mis hijos tampoco ayudaban mucho. Daniela se había casado con un abogado de una familia adinerada y parecía avergonzarse de que yo no tuviera una carrera profesional. Mamá, ¿por qué no estudiaste algo? Es vergonzoso cuando mis suegros preguntan a qué te dedicas y tengo que decir que eres ama de casa, me dijo una vez durante una comida familiar. Las palabras me dolieron más viniendo de la hija a la que había criado, a la que había ayudado con cada tarea, con cada desvelo. Sebastián era más discreto pero igualmente distante. Se había mudado a Monterrey por trabajo y rara vez llamaba. Cuando lo hacía, siempre era para pedir algo, que le guardara unos documentos,
que le enviara alguna cosa que había dejado, que le transfiriera dinero porque andaba corto ese mes. Nunca preguntaba cómo estaba yo. Durante todos esos años había una persona en mi vida que me trataba diferente. Don Alberto, mi padre, era un hombre de campo que había llegado a la Ciudad de México buscando mejores oportunidades para su familia. Trabajó toda su vida como albañil, construyendo edificios y casas ajenas, mientras vivíamos en una casa modesta de 3 cuartos. Murió hace 5 años y su muerte me destrozó. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera yo hasta el día de su funeral, era que mi padre había sido mucho más astuto de lo que todos creíamos. Durante décadas, había invertido cada peso extra que ganaba en pequeñas propiedades. Un terreno aquí, otro allá, siempre en zonas que él intuía que crecerían. La tierra nunca pierde valor, mijita, me decía. Algún día entenderás. Cuando el notario leyó su testamento, casi me desmayo. Mi padre me había dejado 7 propiedades en diferentes partes de la ciudad y del estado, todas a mi nombre exclusivamente, no a nombre de mi esposo, no a nombre de mis hijos, solo mío. Para mi Mecha, decía el testamento, la única que nunca se avergonzó de dónde venía y que siempre me trató con respeto, que este patrimonio te dé la libertad que mereces. El valor total de esas propiedades era de casi 20 millones de pesos. 20 millones que nadie en mi familia sabía que existían, porque el abogado de mi padre, don Ernesto Villalobos, un amigo de toda la vida, me aconsejó mantenerlo en secreto. Señora Mecha, me dijo ese día en su oficina, usted no está obligada a revelar esta herencia a nadie. Es suya por derecho propio. Observe, escuche y tome decisiones cuando esté lista. Seguí su consejo. No le dije nada a Rodrigo, quien asumió que mi padre solo me había dejado recuerdos sentimentales. Continué con mi vida de siempre, siendo la esposa abnegada, la que servía y complacía, mientras en secreto comenzaba a educarme sobre inversiones y propiedades. Don Ernesto se convirtió en mi asesor, enseñándome todo sobre el patrimonio que ahora controlaba. Rodrigo nunca sospechó nada. ¿Por qué lo haría? Para él, yo era solo Mecha, la mujer simple que se había quedado en casa mientras él conquistaba el mundo. La que no entendía de negocios, la que solo sabía cocinar y limpiar. Me subestimó completamente, y ese fue su error más grande. Los meses previos a aquella fatídica cena habían sido particularmente difíciles. Rodrigo llegaba cada vez más tarde a casa, siempre con excusas de juntas y cenas de negocios. Encontré recibos de restaurantes caros, de hoteles boutique, cargos en la tarjeta de crédito que no podía explicar. Cuando le preguntaba, se molestaba y me acusaba de ser celosa e insegura. Una tarde, revisando el correo, encontré una invitación para 2 a un evento benéfico de gala. Emocionada, le pregunté a Rodrigo si iríamos juntos. Me miró como si le hubiera pedido algo absurdo. Mecha, por favor. Ese es un evento de alto nivel. Necesito llevar a alguien que sepa cómo moverse en esos círculos. Terminó llevando a su asistente ejecutiva, una mujer de 30 años llamada Valeria. Mis hijos tampoco estaban mucho mejor. Daniela me llamó un día pidiéndome que le prestara dinero para remodelar su casa. Cuando le dije que no tenía esa cantidad, se molestó. Mamá, pídeselo a papá. Para eso están, ¿no? Tú nunca trabajaste. Lo mínimo que puedes hacer es ayudar a tus hijos. Colgó sin siquiera despedirse. Sebastián era más directo en su desdén. Durante su última visita, trajo a su novia nueva, una chica de 25 años que estudiaba mercadotecnia. Durante la cena, la chica me preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera responder, Sebastián se rió y dijo: Mi mamá es de la vieja escuela, se dedicó a la casa, no entendería de lo que hablamos nosotros. La humillación que sentí en ese momento fue indescriptible. Pero yo callaba, sonreía, seguía sirviendo, seguía siendo la Mecha de siempre. Mientras tanto, en privado, me reunía con don Ernesto y aprendía. Aprendí sobre contratos, sobre derechos de propiedad, sobre inversiones.
Descubrí que 2 de las propiedades que mi padre me había dejado ahora valían el triple porque la ciudad había crecido alrededor de ellas. Empresas desarrolladoras me hacían ofertas constantemente. Don Ernesto me presentó a su hija Sofía, una abogada especializada en derecho familiar. Solo por precaución, me dijo, es importante que conozca sus opciones. Sofía me explicó todo sobre regímenes matrimoniales, división de bienes, pensiones alimenticias. Información que guardé cuidadosamente en mi mente, esperando el momento indicado. Nunca imaginé que ese momento llegaría en forma de una cena que yo misma organicé, con una humillación pública que finalmente me liberaría de décadas de ser invisible en mi propia vida. Los días después de la humillación en la cena fueron extrañamente reveladores. Rodrigo intentó llamarme esa misma noche cuando salí de la casa, pero no contesté. Me fui directamente a un hotel en la zona rosa, un lugar discreto donde podía pensar con claridad. Apagué mi teléfono y simplemente respiré. Por primera vez en décadas, sentí algo parecido a la paz. A la mañana siguiente, encendí mi teléfono y encontré 47 llamadas perdidas de Rodrigo, 22 mensajes de WhatsApp y varios mensajes de mis hijos preguntando qué había pasado. Pero había un mensaje en particular que captó toda mi atención. Era de Roberto Maldonado, el supuesto mejor amigo de mi esposo, el que había estado en esa cena, el que se había reído cuando Rodrigo me humilló. El mensaje decía: «Señora Mecha, necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre Rodrigo y hay cosas que debe saber. Por favor, llámeme a este número cuando pueda. Es importante». Mi primer instinto fue borrarlo. ¿Por qué habría de confiar en alguien que se había burlado de mí junto con mi esposo? Pero algo en el tono del mensaje, en la formalidad con la que me llamaba señora Mecha, en lugar del casual Mecha, que todos usaban, me hizo dudar. Decidí llamar. Roberto contestó al primer timbre. Su voz sonaba tensa, preocupada. «Señora Mecha, gracias por llamar. Sé que no tengo derecho a pedirle esto después de lo que pasó, pero necesita saber la verdad sobre su esposo». Me senté en la cama del hotel, preparándome para lo que vendría. «¿Qué verdad, Roberto?» Lo que me contó en los siguientes 40 minutos cambió todo. Roberto no era realmente el amigo de Rodrigo que todos creían. Era un investigador privado que había sido contratado por los socios de la empresa de Rodrigo 3 meses atrás, porque sospechaban que estaba desviando fondos de la compañía. Se había infiltrado en su círculo social para reunir evidencia. «Tiene razón en sospechar», me dijo Roberto. «Su esposo ha estado robando de su propia empresa durante 2 años. Ha desviado casi 3 millones de pesos a cuentas offshore, pero eso no es todo. También ha estado planeando divorciarse de usted, pero de una manera muy específica». Me explicó que Rodrigo había contratado a un abogado sin escrúpulos para que lo ayudara a ocultar activos antes del divorcio. El plan era hacerme parecer como una esposa mantenida que no merecía nada más que lo mínimo legal. Había estado transfiriendo propiedades a nombre de empresas fantasma, moviendo dinero a cuentas que yo no conocía. Todo para asegurarse de que cuando me divorciara de él, me quedaría prácticamente sin nada. «¿Y por qué me está contando esto?», le pregunté, sintiendo cómo la ira crecía en mi pecho. «Porque lo que vi anoche me dio asco», respondió Roberto. «Yo acepto trabajos de investigación, sí, pero soy padre de 2 hijas. La forma en que su esposo habló de usted, la forma en que se rieron todos, me hizo pensar en mi propia madre, que sacrificó todo por nuestra familia. Usted merece saber la verdad y merece protegerse». Roberto me envió copias de toda la evidencia que había recopilado. Transferencias bancarias sospechosas, correos electrónicos entre Rodrigo y su amante. Sí, había una amante, Valeria, su supuesta asistente ejecutiva. Documentos que mostraban cómo había estado ocultando ingresos y moviendo activos. Era una mina de oro de información. Pero había más. Roberto también me contó que Rodrigo había estado hablando mal de mí con nuestros propios hijos, diciéndoles que yo era una carga, que me aferraba a él por su dinero, que era hora
de que ellos lo apoyaran en liberarse de mí. Por eso Daniela y Sebastián habían estado cada vez más distantes y despectivos conmigo. Esa revelación me dolió más que cualquier otra cosa. Mi propio esposo había envenenado a mis hijos contra mí. Los había manipulado para que me vieran como él me veía, como alguien sin valor, sin aportes, sin derecho a reclamar nada. Llamé inmediatamente a don Ernesto y a su hija Sofía. Les compartí toda la información que Roberto me había dado. Sofía la revisó meticulosamente y sonrió. Señora Mecha, esto es exactamente lo que necesitábamos. Con esta evidencia, no solo puede proteger su patrimonio personal, sino que puede exponer las actividades ilegales de su esposo. Tiene todas las cartas en su mano. Durante los siguientes días, mientras Rodrigo seguía llamándome desesperado, dejándome mensajes donde alternaba entre súplicas y amenazas, yo trabajé en silencio con mi equipo legal. Sofía preparó los documentos de divorcio más blindados que jamás había visto. No solo protegían mi herencia, sino que también reclamaban la mitad de todo lo que Rodrigo había ganado durante nuestro matrimonio. Don Ernesto, por su parte, me ayudó a organizar mis propias finanzas. Descubrí que el valor de mis propiedades había aumentado a casi 30 millones de pesos. Algunas las vendí estratégicamente a desarrolladores que habían estado esperando años por esa oportunidad. Otras las conservé porque estaban generando buenos ingresos por rentas. También contraté mis propios investigadores para que profundizaran en las finanzas de Rodrigo. Lo que descubrieron fue aún peor de lo que Roberto me había dicho. Mi esposo no solo había robado de su empresa, sino que también había estado usando nuestro patrimonio matrimonial como garantía para préstamos personales que usaba para mantener su estilo de vida extravagante y a su amante. Había comprado un departamento de lujo en Polanco a nombre de Valeria. Le había comprado un auto BMW último modelo. La llevaba a viajes a Cancún, a Los Cabos, a Miami, todo pagado con dinero que legalmente era tanto mío como suyo. La evidencia de sus gastos era obscena. Mientras tanto, yo seguía sin responder sus llamadas. Le envié un solo mensaje. Habla con mi abogada, Sofía Villalobos. Ella coordinará todo lo relacionado con nuestra separación. Podía imaginar su cara cuando leyera eso. Yo, la mecha simple que no entendía de nada, tenía ahora mi propia abogada. Sofía lo citó en su oficina 2 semanas después de la cena. Me contó que Rodrigo llegó con una actitud prepotente, asumiendo que yo estaría rogando por migajas. Llegó con su propio abogado, ese que lo había estado ayudando a ocultar activos, ambos con sonrisas confiadas. La sonrisa se les borró cuando Sofía puso sobre la mesa toda la evidencia de sus fraudes. Los documentos de las transferencias ilegales, las pruebas de la infidelidad, los registros de cómo había usado bienes matrimoniales para beneficio personal. Rodrigo se puso pálido. Su abogado empezó a sudar. Mi clienta está dispuesta a no presentar cargos penales por el uso indebido de bienes matrimoniales, dijo Sofía con una calma que me describió como escalofriante. Si llegamos a un acuerdo de divorcio justo. De lo contrario, toda esta información va no solo a los tribunales de familia, sino también a la fiscalía y a los socios de su empresa. Rodrigo intentó llamarme inmediatamente después de esa reunión. Esta vez sí contesté. Quería escuchar su voz. Quería saber qué tenía que decirme ahora que sabía que yo no era la tonta que él creía. Mecha, por favor, podemos hablar de esto. Su voz sonaba desesperada. Esa abogada tuya está exagerando todo. Tú sabes que siempre te he cuidado, que siempre he provisto para ti. ¿Cuidarme? Mi voz salió más fría de lo que esperaba. ¿Llamarme no llego a tu nivel frente a tus amigos es cuidarme? Robar nuestro dinero matrimonial para mantener a tu amante es proveer para mí. El silencio del otro lado de la línea fue delicioso. Finalmente tartamudeó. ¿Cómo sabes sobre Valeria? Sé muchas cosas, Rodrigo. Más de lo que jamás imaginaste. Y ahora todos van a saber quién eres realmente. Colgué y bloqueé su número. No necesitaba escuchar más.
Mis hijos también intentaron contactarme. Daniela llegó a mi hotel. La recepción me llamó para avisarme que estaba ahí. Bajé a verla, curiosa por saber qué tenía que decirme. Estaba en el lobby, vestida con su ropa de diseñador, con esa expresión de superioridad que tanto se parecía a la de su padre. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» «Papá me contó que contrataste una abogada y que lo estás amenazando. Esto es ridículo. Él te ha dado todo». La miré directo a los ojos. ¿Todo? Tu padre me ha dado humillación, desprecio y traición, y tú, mi querida hija, has sido su cómplice. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me defendiste cuando tu padre se burlaba de mí? Daniela parpadeó, sorprendida por mi tono. Mamá, no seas dramática. Papá nunca se ha burlado de ti. Saqué mi teléfono y le mostré algunos de los mensajes que Roberto me había enviado. Capturas de pantalla de conversaciones donde Rodrigo le decía a nuestros hijos que yo era una carga, una mujer sin educación, alguien de quien avergonzarse. Vi cómo su expresión cambiaba mientras leía. Esto no puede ser real, murmuró. Es muy real. Y ahora, si me disculpas, tengo una reunión con mis abogados. Cuando estés lista para hablar como adultas, sin prejuicios y sin el veneno de tu padre, puedes llamarme. La dejé ahí parada, con la boca abierta, probablemente por primera vez en su vida sin saber qué decir. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Sofía presentó los documentos de divorcio solicitando no solo la división equitativa de bienes, sino también una compensación adicional por los años de trabajo no remunerado que había dedicado a construir la carrera de Rodrigo. En México, esto se llama compensación por trabajo doméstico, y con la evidencia que teníamos de cómo mi trabajo había permitido que él construyera su imperio, teníamos un caso sólido. También presentó una demanda civil por el uso indebido de bienes matrimoniales. Cada peso que Rodrigo había gastado en Valeria, cada viaje, cada regalo, tendría que devolverlo con intereses. Pero yo guardaba mi mejor carta para el final. Todavía no le había dicho a nadie, ni siquiera a Rodrigo, sobre mi herencia. Él asumía que yo era pobre, dependiente, sin opciones. Planeaba usar esa suposición contra él en el momento perfecto. Roberto seguía pasándome información. Me contó que Rodrigo estaba desesperado, que había intentado borrar evidencia de sus computadoras, que estaba peleando con Valeria porque ella quería que dejara todo y se fuera con ella, pero él se negaba a perder su empresa y su reputación. Su mundo se está desmoronando, me dijo Roberto en una de nuestras conversaciones, y todo porque subestimó a la mujer que estuvo a su lado durante 32 años. Tenía razón. Rodrigo me había subestimado completamente, y ahora iba a pagar por ese error con todo lo que tenía. 3 semanas después de aquella cena fatídica, llegó el día de la primera audiencia de divorcio. Decidí que era hora de hacer mi gran entrada, literalmente y figurativamente. Contraté a una estilista personal, algo que nunca en mi vida había hecho. Me compré un traje sastre color marfil de una boutique exclusiva en Mazarik, zapatos italianos, una cartera de piel que costaba más de lo que solía gastar en ropa en un año entero. Fui a la peluquería más cara de la ciudad y pedí un cambio completo. Corté mi cabello, que siempre había usado largo, porque a Rodrigo le gustaba así, y me hice un corte moderno a la altura de los hombros con mechas sutiles. Me maquillé profesionalmente, no el maquillaje discreto que siempre usaba, sino un look completo que resaltaba mis facciones. Cuando me vi en el espejo, casi no me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada no era la Mecha, sumisa y callada. Era alguien nuevo, alguien poderoso, alguien que sabía su valor. Llegué al juzgado en un coche que don Ernesto me había prestado, un Mercedes-Benz negro con chofer. Podía pagarlo yo misma con mi dinero, pero quería mantener mis cartas ocultas un poco más. Cuando bajé del auto, vi a Rodrigo parado en las escaleras del juzgado con su abogado. Su expresión cuando me vio fue impagable. Se veía terrible, ojeroso, demacrado, con el traje arrugado.
Era evidente que no estaba durmiendo bien. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo en los suyos que nunca había visto antes. Miedo. Caminé hacia la entrada sin siquiera reconocer su presencia. Mi abogada, Sofía, me esperaba dentro junto con don Ernesto, que había venido como apoyo moral. ¿Está lista para esto?, me preguntó Sofía. Más que lista, respondí. La audiencia fue en una sala pequeña ante una jueza de aspecto serio llamada Magistrada Hernández. Rodrigo y su abogado se sentaron al otro lado de la sala. Podía sentir la mirada de Rodrigo sobre mí, pero me negué a voltear a verlo. El abogado de Rodrigo empezó con su estrategia predecible. Pintó a Rodrigo como el proveedor dedicado que había mantenido a su esposa durante décadas, sugiriendo que una división equitativa sería injusta, dado que yo nunca había contribuido financieramente al matrimonio. Sofía sonrió. Era el momento que habíamos estado esperando. Su señoría, comenzó Sofía, quisiera presentar evidencia que contradice completamente la narrativa que la parte contraria intenta establecer. Puso sobre la mesa del juez expedientes tras expedientes. Aquí tenemos 32 años de trabajo documentado de la señora Castellanos. Organizó eventos corporativos que generaron contratos millonarios para la empresa de su esposo. Funcionó como anfitriona no remunerada en cientos de cenas de negocios. Manejó toda la logística familiar que permitió que el señor Castellanos se enfocara exclusivamente en su carrera. Continuó, pero más importante, tenemos evidencia de que el señor Castellanos ha estado desviando fondos matrimoniales para mantener una relación extramarital, ha ocultado activos y ha cometido fraude contra su propia empresa. La jueza levantó una ceja. El abogado de Rodrigo se puso pálido. Vi cómo Rodrigo se hundía en su silla. Sofía procedió a presentar cada pedazo de evidencia que teníamos, los estados de cuenta bancarios mostrando las transferencias a Valeria, los recibos de los viajes románticos, los documentos que probaban que había puesto bienes matrimoniales a nombre de empresas fantasma. Todo estaba ahí, irrefutable y condenatorio. Adicionalmente, continuó Sofía, mi clienta está preparada para testificar sobre años de abuso emocional y psicológico, incluyendo el incidente de hace 3 semanas donde el señor Castellanos públicamente declaró su intención de divorciarse de ella frente a amigos, humillándola deliberadamente. La jueza revisó los documentos con expresión cada vez más seria. Miró a Rodrigo con evidente disgusto. Señor Castellanos, estas son acusaciones muy graves. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Rodrigo se levantó tembloroso. Por primera vez en décadas lo vi sin palabras, sin su confianza arrogante, sin su superioridad. ¿Yo? Su señoría, puedo explicarlo todo. Ha habido malentendidos. ¿Malentendidos? La voz de la jueza era cortante. ¿Comprarle un departamento a su amante con dinero matrimonial es un malentendido? Ocultar activos es un malentendido. Fue entonces cuando decidí hablar. Me puse de pie, calmada y serena. Su señoría, si me permite. La jueza asintió. Señora Castellanos, adelante. Durante 32 años fui la esposa perfecta. Crié a nuestros hijos sola mientras mi esposo construía su carrera. Organicé su vida para que él nunca tuviera que preocuparse por nada más que su trabajo. Sacrifiqué mi propia educación, mi carrera, mis sueños, todo por esta familia. Mi voz era firme, sin un ápice de emoción. Y todo este tiempo, mi esposo me consideraba inferior, alguien que no llegaba a su nivel. Pues déjenme decirles algo que mi esposo no sabe. Saqué de mi portafolio un folder que había preparado cuidadosamente. Hace 5 años mi padre falleció y me dejó una herencia considerable. 7 propiedades en total, ahora valuadas en 30 millones de pesos. Dinero que es exclusivamente mío, que gané por derecho propio y que mi esposo desconocía por completo. La expresión de Rodrigo fue de shock absoluto. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Su abogado se veía igual de sorprendido. Verá, su señoría, continué.
Mientras mi esposo me consideraba una carga sin recursos, yo era en realidad independiente financieramente. Podría haberme ido en cualquier momento, pero me quedé porque creía en mi matrimonio, porque creía en la familia que habíamos construido. Hasta que escuché a mi esposo burlarse de mí, planeando abandonarme después de robarme todo lo que legalmente me correspondía. Puse los documentos de propiedad sobre la mesa de la jueza. Esto demuestra que no estoy aquí por necesidad económica. Estoy aquí por principios. Estoy aquí porque 32 años de trabajo, dedicación y sacrificio merecen ser reconocidos y compensados. Estoy aquí porque ninguna mujer debería ser tratada como yo fui tratada. El silencio en la sala era absoluto. La jueza revisaba los documentos con expresión de sorpresa y lo que parecía ser admiración. Luego miró a Rodrigo con disgusto apenas disimulado. «Señor Castellanos», dijo finalmente, «raramente veo un caso tan claro de subestimación y abuso. Esta audiencia se pospone por 2 semanas para que ambas partes presenten sus propuestas de acuerdo. Pero le advierto, si esto llega a juicio completo, no le irá bien. Sugiero fuertemente que lleguen a un arreglo justo, porque si tengo que decidir yo, me aseguraré de que la señora Castellanos reciba cada peso que le corresponde y más». Cuando salimos de la sala, Rodrigo intentó acercarse a mí. «Mecha, por favor, tenemos que hablar. No tenías que hacer esto. Podemos arreglarlo entre nosotros». Me detuve y lo miré directamente. ¿Arreglarlo? ¿Cómo querías arreglarlo tú? ¿Dejándome sin nada después de robarte todo lo que pudiste? No, Rodrigo. Ya no hay nada que arreglar entre nosotros. Habla con tu abogado, acepta lo que te ofrezcan, porque créeme, es mucho más generoso de lo que mereces. «Eres una maldita», gritó perdiendo finalmente la compostura. «Todo este tiempo me engañaste, ocultándome ese dinero». Sofía se interpuso entre nosotros. «Señor Castellanos, está en un juzgado y está siendo grabado. Sugiero que controle su temperamento, y para que conste, su esposa no tenía ninguna obligación legal de revelar su herencia personal, a diferencia de usted, que sí tenía la obligación de no desviar fondos matrimoniales». Lo dejamos ahí, furioso e impotente, mientras yo salía del juzgado con la cabeza en alto. Afuera, Roberto me esperaba. Había venido para ver cómo salía todo. «Señora Mecha», me dijo con una sonrisa. «Fue magistral ahí dentro. Ojalá hubiera podido verle la cara». «Gracias, Roberto. Nada de esto habría sido posible sin tu ayuda». «Me alegra haber podido ayudar. Por cierto, hay algo más que debería saber. Los socios de la empresa de Rodrigo se enteraron de la evidencia de fraude. Lo confrontaron ayer. Está siendo removido de la empresa que él mismo fundó». Las noticias seguían mejorando. Rodrigo no solo estaba perdiendo su matrimonio, estaba perdiendo todo lo que alguna vez lo hizo sentir superior. Esa noche en mi suite de hotel, que había dejado de ser un refugio temporal y se había convertido en mi residencia mientras decidía qué hacer, recibí una llamada de Daniela. «Mamá», su voz sonaba quebrada, «necesito hablar contigo. ¿Puedo venir?» «Por supuesto». Llegó 1 hora después, sin maquillaje, con los ojos rojos de llorar. Era la primera vez en años que la veía vulnerable. Nos sentamos en la pequeña sala de la suite y ella simplemente se derrumbó. «Lo siento», sollozó. «Lo siento tanto, mamá. Papá me llamó furioso, me contó sobre el dinero de la abuela, sobre todo. Y me di cuenta de cuánto te hemos despreciado, cuánto yo te he despreciado. Tú tenías dinero propio todo este tiempo y aún así te quedaste, nos cuidaste, soportaste nuestra ingratitud. Porque lo hiciste», tomé su mano, «porque eres mi hija, porque los amé, porque creí que eventualmente verían mi valor. Pero me equivoqué esperando eso de tu padre, y casi me equivoco esperándolo de ti también». «Estuve tan ciega», continuó Daniela. «Papá siempre hablaba mal de ti, y yo solo aceptaba lo que decía porque era más fácil que cuestionar. Te veía como alguien débil, sin logros, sin importancia. Nunca me detuve a pensar en todo lo que sacrificaste por nosotros. Y ahora
Ahora veo a una mujer que es 10 veces más fuerte que mi padre. Una mujer que tuvo la sabiduría de proteger su patrimonio, la paciencia de esperar el momento correcto y la dignidad de defenderse cuando fue necesario. Mamá, quiero ser como tú. Fue la primera conversación real que habíamos tenido en años. Le conté todo, sobre cómo me sentía al escuchar a su padre esa noche, sobre los años de sentirme invisible, sobre la herencia del abuelo y por qué decidí mantenerla en secreto. El abuelo me conocía mejor que nadie, le dije. Sabía que mi matrimonio no era lo que parecía. Me dejó ese dinero como una red de seguridad, como una forma de darme poder en un mundo que me había quitado todo mi poder. Daniela se quedó conmigo esa noche. Hablamos hasta el amanecer sobre todo, sobre su infancia, sobre mis sueños olvidados, sobre cómo ambas habíamos sido víctimas de las expectativas de una sociedad que valoraba a las mujeres solo por su relación con los hombres en sus vidas. ¿Qué vas a hacer ahora, mamá?, me preguntó cuando el sol comenzaba a salir. Voy a vivir, respondí simplemente. Voy a hacer todas las cosas que dejé de hacer por ser la esposa perfecta. Voy a viajar, a estudiar, a conocer quién soy realmente fuera del rol de esposa y madre. Los siguientes días trajeron más revelaciones. Sebastián también me llamó, aunque su disculpa fue menos emotiva que la de Daniela. Pude ver que todavía luchaba con su ego, pero al menos reconoció que había estado equivocado. Roberto me pasó información adicional. Valeria había dejado a Rodrigo cuando se enteró de que estaba perdiendo todo su dinero. Aparentemente, su amor no era tan profundo cuando no venía acompañado de departamentos de lujo y autos deportivos. Rodrigo estaba ahora viviendo en un hotel modesto, su reputación en ruinas, su empresa perdida, su amante huida. La segunda audiencia llegó 2 semanas después. El abogado de Rodrigo solicitó una reunión privada antes de entrar a la sala. Sofía y yo aceptamos, curiosas por ver qué tenían que ofrecer. Rodrigo se veía aún peor que la última vez. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y toda su arrogancia había desaparecido. Su abogado puso una propuesta sobre la mesa. Mi cliente está dispuesto a ofrecer una división 60-40 de todos los bienes matrimoniales, con el 60% para la señora Castellanos. También ofrece una compensación de 2 millones de pesos por trabajo doméstico no remunerado. Sofía ni siquiera levantó la vista de sus documentos. No. El abogado parpadeó. ¿Perdón? Dije no. Mi clienta requiere 70% de todos los bienes matrimoniales, 3 millones de pesos por compensación de trabajo doméstico y 1 millón adicional por daño emocional. Además, el señor Castellanos deberá devolver cada peso gastado en su amante, con intereses. Eso es ridículo, explotó Rodrigo. Me dejarías en la calle. Lo miré calmadamente. ¿Y qué creías que me ibas a dejar tú? ¿O olvidaste que planeabas dejarme sin nada? Mecha, por favor. Su voz ahora era suplicante. Fuimos felices alguna vez. Tuvimos una familia. ¿Esto es lo que quieres? ¿Destruirme completamente? Me puse de pie y me incliné sobre la mesa para mirarlo directamente a los ojos. Rodrigo, tú te destruiste a ti mismo. Yo solo estoy reclamando lo que siempre fue mío por derecho. Cada peso de ese 70% lo gané con 32 años de trabajo no reconocido. Cada peso de esa compensación es por cada vez que me humillaste, me ignoraste, me hiciste sentir menos. Y ese millón por daño emocional ni siquiera se acerca a cubrir el daño que me hiciste. Me enderecé y tomé mi bolsa. Tienes 24 horas para aceptar esta oferta. Después de eso, vamos a juicio completo y créeme, cuando termine contigo, desearás haber aceptado esto. Salimos de la reunión dejándolos con la boca abierta. Sofía me miró con admiración. Señora Mecha, cada día me sorprende más. 23 horas después, el abogado de Rodrigo llamó aceptando todos nuestros términos. El divorcio se finalizó 1 mes después. Caminé fuera de ese juzgado como una mujer libre, con más dinero del que jamás imaginé tener.
y con algo mucho más valioso, mi dignidad restaurada. 6 meses después de aquella cena que cambió mi vida, estoy sentada en la terraza de mi nuevo departamento en La Condesa, un espacio moderno y luminoso que elegí solo para mí. He vendido 3 de las propiedades que heredé de mi padre, reinvertí el dinero con ayuda de asesores financieros profesionales y ahora tengo un portafolio de inversiones que genera más ingresos pasivos de los que necesito. Pero el dinero es solo una parte de mi nueva vida. Lo más importante es quién me he convertido. Me inscribí en la universidad. A mis 63 años, estoy estudiando administración de empresas, ese sueño que dejé hace más de 40 años, cuando me convertí en esposa y madre. Mis compañeros de clase podrían ser mis nietos, pero me tratan con un respeto que nunca experimenté en mi matrimonio. Mis profesores están impresionados con mi dedicación y mi perspectiva única que solo viene con décadas de experiencia de vida. También empecé a viajar. Fui a Oaxaca y me quedé en un hotel boutique. Tomé clases de cocina tradicional, visité mercados artesanales. Fui a Guanajuato y caminé por callejones pintorescos, asistí al Festival Cervantino, me sentí joven y libre. Tengo planeado ir a España el próximo año a conocer las tierras de donde vinieron mis abuelos. Daniela y yo hemos reconstruido nuestra relación. Ahora nos vemos semanalmente, no por obligación, sino porque genuinamente disfrutamos la compañía de la otra. Ella también ha cambiado. Ver mi transformación la inspiró a reevaluar su propia vida. Descubrió que su matrimonio tampoco era tan perfecto como pensaba, que ella también había estado sacrificando partes de sí misma por mantener una imagen. Está en terapia ahora, trabajando en encontrar su propia voz. Sebastián y yo tenemos una relación más distante pero cordial. Él todavía lucha con soltar su ego, pero al menos ya no me trata con condescendencia. Su novia nueva, por cierto, resultó dejarlo cuando se dio cuenta de que él era tan machista como su padre. Quizás esa experiencia le enseñe algo. En cuanto a Rodrigo, escuché que está trabajando como contador en una empresa mediana, básicamente de vuelta donde comenzó hace 40 años. Perdió su compañía, perdió su reputación, perdió todo lo que lo hacía sentir superior. Vive en un departamento pequeño y, según Daniela, se ve 10 años más viejo. Una parte de mí siente lástima por él, pero es una parte muy pequeña. Sembró humillación y cosechó ruina. Es simple karma. Valeria, su amante, se casó con otro empresario rico apenas 3 meses después de dejar a Rodrigo. Aparentemente, el amor verdadero era negociable después de todo. Roberto se convirtió en un buen amigo. Me presentó a su esposa y a sus hijas, y ocasionalmente cenamos juntos. Me cuenta que el caso de Rodrigo se volvió legendario en su círculo de investigadores privados, un recordatorio de que nunca debes subestimar a nadie, especialmente a las mujeres que has pasado décadas ignorando. Don Ernesto falleció hace 2 meses. Fue un golpe duro porque se había convertido en una figura paterna para mí, especialmente después de ejecutar la voluntad de mi verdadero padre. En su funeral, Sofía me contó que su padre siempre decía que yo era su caso favorito, no por el dinero involucrado, sino porque le dio la oportunidad de ayudar a una mujer a reclamar su poder. He conocido gente nueva. Tengo un círculo de amigas, mujeres de diferentes edades y antecedentes, todas con historias de resiliencia y transformación. Nos reunimos cada semana para tomar café, compartir experiencias, apoyarnos mutuamente. Son el tipo de amistades que nunca tuve cuando era la señora de Castellanos, demasiado ocupada siendo la esposa perfecta para desarrollar mi propia identidad. También he empezado a dar charlas en organizaciones de mujeres. Comparto mi historia, no para inspirar venganza, sino para inspirar valor. Les digo a las mujeres que nunca es tarde para reclamar tu vida, que tu valor no viene de tu relación con otros, sino de quién eres en tu esencia, que los sacrificios que hacemos deben ser reconocidos y nunca dados por sentado. Las respuestas que recibo son increíbles.
Mujeres de todas las edades se me acercan con lágrimas en los ojos, contándome sus propias historias de sentirse invisibles, no valoradas, atrapadas. Algunas me dicen que mi historia les dio el valor para dejar relaciones tóxicas. Otras me dicen que las inspiró a volver a la escuela, a perseguir carreras, a reclamar sueños olvidados. Una mujer en particular, Rosa, de 58 años, me contactó después de una de mis charlas. Estaba en una situación similar a la mía, 35 años de matrimonio con un hombre que la trataba como sirvienta. Me pidió ayuda. La conecté con Sofía, quien ahora se especializa en casos de divorcio para mujeres mayores. Rosa acaba de finalizar su divorcio y me envió una foto de ella en su nuevo departamento, sonriendo de una manera que dice que nunca sonrió en su matrimonio. Estos son los momentos que me hacen sentir que todo lo que pasé tuvo un propósito mayor. Mi dolor, mi humillación, mi despertar. Todo sirvió no solo para transformar mi vida, sino para potencialmente transformar las vidas de otras mujeres. He pensado mucho en aquella noche de la cena, en cómo un momento de humillación se convirtió en el catalizador de mi liberación. Si Rodrigo no hubiera dicho esas palabras frente a sus amigos, si yo no hubiera escuchado, ¿seguiría viviendo esa mentira? Probablemente. Y esa realización me asusta y me libera al mismo tiempo. A veces me encuentro con gente que conocía de mi vida anterior, amigos de Rodrigo y mías como pareja. Las reacciones son mixtas. Algunos me evitan, incómodos con mi transformación, quizás porque les recuerda sus propias vidas no examinadas. Otros me buscan, curiosos, algunos admirados, otros claramente celosos. Una vez me encontré con Patricia, una de las esposas del círculo social de Rodrigo. Siempre había sido condescendiente conmigo, tratándome como menos porque yo solo era ama de casa. Me vio en un café cerca de la universidad, con mis libros de texto, vestida de manera casual pero con confianza. «¿Mecha?», me llamó sorprendida. «Casi no te reconozco. Te ves diferente». «Me siento diferente», respondí con una sonrisa. «Escuché sobre tu divorcio. Debe ser difícil, ¿no? Empezar de nuevo a tu edad». Podía ver en sus ojos esa mezcla de lástima y satisfacción que la gente mezquina tiene cuando cree que le va mejor que tú. «En realidad», le dije, «es lo mejor que me ha pasado. Estoy estudiando en la universidad, viajando, conociendo quién soy realmente. Nunca he sido más feliz». Su sonrisa se congeló. «¿Qué? Qué bueno por ti. ¿Y tú, Patricia? ¿Cómo estás?». Vaciló antes de responder. «Bien, ya sabes, lo de siempre. Organizando cenas para los socios de mi esposo, manejando la casa». Vi en sus ojos algo que reconocí, ese vacío que yo solía sentir, esa sensación de estar viviendo la vida de alguien más. Le di mi tarjeta. «Si alguna vez quieres tomar un café de verdad, hablar de verdad, llámame». No sé si alguna vez lo hará, pero la oferta estaba ahí. Mi vida ahora está llena de primeras veces. Primera vez votando basada en mis propias convicciones políticas en lugar de las de mi esposo. Primera vez eligiendo mi propia ropa sin pensar en lo que alguien más opinaría. Primera vez tomando una decisión financiera mayor sin consultar a ningún hombre. Primera vez sintiendo que mi opinión importa, que mi voz merece ser escuchada, que mi existencia tiene valor inherente. También he aprendido a estar sola sin sentirme sola. Durante décadas, definí mi existencia en relación con otros. Esposa de, madre de. Ahora soy simplemente Mercedes Alejandra, o Mecha para mis amigos. Y eso es suficiente. Más que suficiente. He empezado a escribir un libro sobre mi experiencia. No sé si alguna vez se publicará, pero el proceso de poner mi historia en palabras ha sido increíblemente sanador. Me ha ayudado a procesar décadas de emociones reprimidas, a entender patrones que no veía cuando estaba viviendo dentro de ellos, a perdonar a la Mecha que aceptó tan poco por tanto tiempo, porque esa es la parte difícil que nadie te dice. No solo tienes que perdonar a los que te lastimaron,
tienes que perdonarte a ti misma por permitirlo. Tuve que perdonar a la joven Mecha de 22 años que renunció a sus sueños porque pensó que el amor era suficiente. Tuve que perdonar a la Mecha de 35 años que ya veía las señales, pero eligió ignorarlas. Tuve que perdonar a la Mecha de 50 años que había normalizado tanto el desprecio que ya ni lo reconocía. Ese perdón propio fue quizás más difícil que cualquier otra parte de este proceso. Hace un mes, en mi clase de administración de empresas, el profesor nos pidió que presentáramos un caso de estudio sobre liderazgo efectivo. Elegí hablar sobre mi padre. Don Alberto, el albañil que vino del campo sin educación formal, pero con una visión clara. El hombre que construyó un patrimonio de la nada, que tuvo la sabiduría de proteger a su hija incluso después de muerto, que nunca me hizo sentir menos a pesar de que había elegido un camino tradicional. Mientras presentaba, hablando sobre sus estrategias de inversión intuitivas, su paciencia para esperar el momento correcto, su capacidad de ver el potencial donde otros solo veían tierra vacía, me di cuenta de algo. Yo había heredado más que propiedades de mi padre. Había heredado su resiliencia, su sabiduría, su capacidad de jugar el juego largo. Mis compañeros de clase me dieron una ovación de pie cuando terminé. El profesor me dijo que fue una de las mejores presentaciones que había visto en años. Lloré esa noche, no de tristeza, sino de gratitud. Gratitud por mi padre, por su previsión, por su amor silencioso, pero inquebrantable. La Navidad pasada fue la primera que pasé sin Rodrigo en 33 años. Daniela me invitó a su casa, pero decidí hacer algo diferente. Renté una cabaña en Valle de Bravo. Invité a Daniela y su familia, a Sebastián, a mi círculo de amigas nuevas, y organizamos una celebración no tradicional. No hubo el estrés de cocinar para 20 personas. Encargamos la comida a un catering. No hubo discusiones sobre tradiciones o expectativas. Cada quien trajo algo que quisiera compartir. No hubo esa tensión familiar que siempre sentía cuando Rodrigo criticaba algo sobre la cena o hacía comentarios despectivos disfrazados de bromas. En cambio, hubo risas genuinas, conversaciones profundas, juegos, música. A la medianoche, todas salimos a la terraza de la cabaña y brindamos. No por el año que terminaba, sino por el año que venía, por las posibilidades infinitas, por nuestra libertad colectiva de ser quienes realmente somos. Sebastián se me acercó esa noche. «Mamá», me dijo, «siento haber sido tan ciego. Viendo cómo eres ahora, me doy cuenta de todo lo que papá y yo te quitamos. Tu luz, tu alegría, tu esencia. Perdón por haber sido parte de eso». Lo abracé. «Estás aprendiendo, hijo. Eso es lo que importa. Y espero que cuando encuentres a la persona correcta, la trates como un igual, como una compañera, nunca como algo menos». Ahora, sentada en mi terraza, en esta hermosa tarde de primavera, con mis libros de texto a un lado y una taza de café que preparé exactamente como me gusta sin tener que pensar en las preferencias de nadie más, me siento en paz. Me arrepiento de los 32 años que pasé con Rodrigo. Es complicado. Me arrepiento del tiempo perdido, de los sueños pospuestos, de las humillaciones aceptadas. Pero esos años también me dieron a Daniela y Sebastián. Me enseñaron lecciones que ahora puedo compartir con otras mujeres. Me mostraron exactamente qué tipo de vida no quiero vivir, lo cual es tan valioso como saber qué vida sí quiero. Lo que no me arrepiento ni por un segundo es de haberme ido, de haber tomado esa decisión en el momento de máxima humillación, de levantarme, tomar mi bolsa y salir de esa casa. Ese momento de valentía cambió la trayectoria de mi vida completamente. A veces pienso en la Mecha que era hace un año, la que se hubiera quedado callada después de escuchar esos comentarios, la que hubiera llorado en privado, pero seguido sirviendo la cena con una sonrisa, la que hubiera aceptado el divorcio humillante que Rodrigo planeaba, tomando las migajas que él decidiera darle. Esa Mecha me da lástima y admiración al mismo tiempo. Lástima por todo lo que soportó,
admiración porque sobrevivió lo suficiente para convertirse en quien soy ahora. Les digo a las mujeres en mis charlas, nunca es tarde. A los 20, a los 40, a los 60, a los 80. Nunca es tarde para reclamar tu vida. Nunca es tarde para decir no más. Nunca es tarde para descubrir tu valor. Porque ese es el verdadero final de mi historia. No la venganza, aunque fue dulce. No el dinero, aunque me dio seguridad. El verdadero final es descubrir que siempre tuve valor, siempre tuve poder, siempre tuve opciones. Solo necesitaba el valor para verlo y reclamarlo. Y si mi historia puede ayudar, aunque sea a una mujer, a ver su propio valor un poco antes de lo que yo vi el mío, entonces cada lágrima, cada humillación, cada momento difícil valió la pena. Hoy Mercedes Alejandra Fuentes no es definida por un apellido de matrimonio. Es definida por su resiliencia, su sabiduría, su valentía y su futuro ilimitado. Y esa, queridas amigas, es la mejor venganza de todas. Vivir tan bien, tan plenamente, tan auténticamente, que el pasado se vuelve irrelevante. ¿Qué harías en mi lugar? Comenta abajo y comparte esta historia con alguna mujer que necesite escuchar que nunca es tarde para comenzar de nuevo.